Buenas, bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo todo lo que tenga que ver con la parte financiera, todo lo que tiene que ver con las inversiones. Vamos a trabajar con la unidad 10, la unidad 11, la unidad 12 y la unidad 13. Entonces, compartimos pantalla. Vemos acá inversiones en la unidad 10. Composición y cuantía de las inversiones en capital fijo, dice. Ahí dice, las inversiones requeridas para el funcionamiento de la empresa X se detallan en el siguiente cuadro. ¿Cuál es el cuadro que vamos a utilizar en esta parte, que es la composición de la cuantía y la inversión del capital fijo? Es el cuadro de los préstamos. El cuadro de inversiones. Entonces me voy a mi Excel, que está acá, y me dice mi cuadro de inversiones. Y este es mi cuadro de inversiones. Si ustedes se fijan, acá entonces yo tengo, y ahí me aparece inversión inicial, activos fijos, activos nominales y el activo circulante. Entonces ahí vemos eso. Después de eso nos vamos nuevamente a nuestro índice y me dice costo de las investigaciones, experiencias y estudios previos incluyendo el proyecto. Ahí solamente yo voy a escribir que para realizar este proyecto se requirió de la inversión de la investigación de mercado por parte de una empresa, de la empresa propia, y o de repente si ustedes tienen un costo estimado, creo que hay un costo estimado de lo que es investigación de mercado, entonces ponen que la investigación de mercado le costó, qué sé yo, 3 millones, 4 millones, como mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes son una pequeña investigación lo que se hizo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden comentar que fue una empresa tercerizada. Después de eso viene lo que es eh, patente y similares, dice. Ahí habla que para la apertura de la empresa se requiere una serie de gestiones legales como documentos, inscripciones, registros, en concepto de gasto de constitución, detallamos en los siguientes montos. Entonces, en esa parte vamos a estar yéndonos nuevamente a nuestro Excel y encontramos que vienen lo que son los detalles de los presupuestos de los gastos de constitución que está acá, si ustedes se fijan. Y en esta parte, entonces, ustedes ven todo lo que tenga que ver con los gastos de escritura, todo lo que es las publicaciones, en el Ministerio de Empleo. Acá, por ejemplo, está mal porque es gasto de inscripción en el MJT. Ya no se llama más MJT, se llama Ministerio de Empleo de Seguridad, de Trabajo y Seguridad Social. Tiene otras siglas ya. Eso necesitaría que ustedes vean, por favor, y atiendan. Después viene pago de terrenos y recursos naturales. Ahí ustedes hablaron en algún momento en las unidades anteriores si era un alquiler, si era terreno propio. Entonces ahí en esta parte ustedes van a comentar cuánto fue lo que le costó, si es un terreno propio y ustedes hicieron las modificaciones previas para el mismo. Y eso solamente habla de pago de terrenos y recursos naturales si es que el predio es alquilado y ustedes acá comentan esa parte, y hay un lugar donde aparece terrenos. Si de repente aparece terrenos dentro de lo que es su presupuesto, acá dice terreno, entonces solamente este van a hacer. Y si se dan cuenta, yo lo que hago es con el cursor alzo y me da la opción para que yo pueda automáticamente, bueno, un poco parece que no me permite, un ratito, no me permite porque, sí. Entonces el terreno lo levanto y pongo solamente en esa parte. Solamente esa parte del terreno. Dejo ahí como activo fijo y solamente la parte del terreno. Y elimino todas las otras, los otros cuadros que es muebles y útiles y maquinaria. Y muestro que mi terreno es 50 millones. A no ser que sea alquilado, entonces va a estar en otra parte que tendría que ser alquileres. Tendría que ver con lo que son los presupuestos de instalaciones. De repente todo lo que tenga que ver con la mejora de tus alquileres. Después dice costo de los equipos puestos en obra y su instalación, costo de muebles y útiles.
Y acá tenemos detallado todo lo que tenga que ver con nuestros muebles y útiles. Acá están muebles y útiles. Después dice costos de equipos informáticos, entonces yo voy separando cada uno. Acá equipos en el salón, muebles y útiles, y voy detallando. En este cuadro, por ejemplo, dice equipos puestos en obra. Y después dice en el otro ítem, costo de los edificios e instalaciones complementarias. Y ahí pueden hablar de los costos de las mejoras en previo ajeno, costos de equipos comunitarios, si de repente va a haber conexiones, todo lo que tenga que ver con lo que es las instalaciones. Después costo de alquiler, si hay en costo de alquiler, si hay garantía del local, ahí entonces colocan en esa parte. Después dice, en el otro punto dice costos de la organización de la empresa. Habla acá cuál fue la promoción de los lanzamientos, si ustedes encuentran acá todo lo que fue el lanzamiento. Y esto tiene que tener relación con el plan de marketing. Si el plan de marketing dice que es 10.350.000, acá en esta parte tiene que decir 10.350.000 también. Después viene la estimación del capital de trabajo. El capital de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial de nuestra organización. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de realizar un análisis interno de la misma, ya que evidencia un vínculo muy estrecho con las operaciones que se concretan a diario. Y ustedes van a irse a lo que es el capital de trabajo que tienen dentro de sus cuadros. Van a encontrar acá lo que es el capital de trabajo y van a copiar este cuadro. Después dice composición de la inversión en moneda local. Cuando hablamos de la inversión en moneda local, estamos hablando de cuánto a nosotros nos costó, en cuánto es el costo de nuestra inversión, y ponemos el cuadro de inversiones, que sería de 456 millones en este caso de este proyecto. Después habla del calendario de inversión y acá dice, toda la inversión requerida se realiza al inicio del proyecto, eso se explica nomás, ante el funcionamiento y la apertura de la empresa. En la composición también se pone el monto nomás, nada más. Después nos vamos a la unidad 11, que es financiamiento y organización. Cuando hablamos de financiamiento, dice fecha en que se debe hacer los aportes del capital según el calendario de inversiones. Y eso sí es que tenemos dentro de nuestro cuadro. Creo que dice solamente fuentes de financiamiento. Entonces nos vamos. La empresa va a tener como financiamiento el capital propio de los socios para lo que es el primer año. Y luego ustedes van a acceder a un crédito de tanto tiempo a una tasa anual, y van a explicar en esa parte, en ese lugar van a explicar el financiamiento, que va a ser posterior a lo que es el año 1, que es el año de inversión. Y van a colocar las fuentes de su financiamiento. ¿Qué van a colocar ahí? Van a volver a colocar el cuadro de inversión y van a decir, bueno, acá de los 456 millones hay un total de 2 socios o 3 socios o lo que sea, y esto se va como aporte propio. Para el año de inversión es un aporte propio. Después dice financiamiento de la moneda local y las divisas. Creo que ese no está dentro de nuestro índice, porque nuestro índice solamente dice, sí está, perdón, sí está. Y entonces encontramos que ahí todo el financiamiento se realiza en moneda nacional, que es el guaraní, y se realiza en el año de inversión. Financiamiento de la moneda local, solamente van a comentar que se realiza con moneda nacional, que es el guaraní. Y el financiamiento va a ser recién en el año posterior al año 1. Después dice coeficiente significativo para reflejar la solidez de la estructura financiera o lo que se solicita como crédito. Ahí ustedes van a comentar que la empresa refleja solidez a partir del primer año del análisis del proyecto. La misma se presenta dentro del flujo de efectivo proyectado. Eso es lo que van a poner como explicación abajo de ese índice, abajo de ese título, y van a irse directo al cuadro del flujo de efectivo y van a copiar todito este cuadro. Van a copiar ahí y ya va a estar. Después de eso tenemos la unidad 12. La unidad 12, que habla del presupuesto de gastos e ingresos y la organización de los datos para la evaluación.
En esta parte, entonces, nosotros tenemos nuestra unidad 12 que dice presupuesto de gasto anual de costos e ingresos y precios del mercado, dice. Entonces, en esa parte ustedes van a tener que colocar el presupuesto estimado para el proyecto de gastos e ingresos. Se refleja en los siguientes cuadros. Los cuadros de ingresos se estiman de la siguiente forma. Y acá ustedes van a poner solamente esto. Total de ingresos anuales. Y este van a poner. Ingresos anuales. Solamente hasta acá. Solamente esto van a colocar. Después dice, en función a los ingresos y gastos se da el siguiente esquema de resultados estimados durante los 5 años del proyecto y ahí se van a ir a lo que es los costos proyectados, proyección anual, resultados anuales proyectados, que sería este. Y ahí van a colocar ya todo el cuadro. ¿Por qué? Porque aparecen los costos operativos, aparece lo que son los fondos operativos, los gastos no desembolsables y van a colocar todo este cuadro. Después dice determinación del punto de nivelación. Acá cuando hablamos de la determinación del punto se basa en la correcta proporción entre las ventas y los costos totales. Si ambos conceptos se igualan, hay un equilibrio porque la utilidad es igual a 0. Ahí me está hablando del punto de equilibrio. Entonces yo copio este cuadro, que es del punto de equilibrio. Me da el margen de utilidad, si ustedes se dan cuenta, los costos fijos y me aparece todo el equilibrio. Si ustedes se fijan acá, me muestra los cuadros. Esto va disminuyendo, que es algo bueno. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo mi equilibrio, para los siguientes años ya va a ser menor. Eso es lo que me muestra. Después de eso tenemos los precios de venta de los servicios, costos anuales. Cuando hablamos de los precios de venta de los servicios, ahí de repente me dice precio de venta. Sí, precio de venta de los servicios o los productos. Entonces ustedes van a colocar el cuadro donde ustedes tengan su parte de los productos que ofrecen. Ustedes van a colocar ahí y acá, por ejemplo, se multiplica, pero si ustedes tienen un lugar en un cuadro en donde ustedes van a poner los precios, acá está. Productos, precio, costo, precio de venta. Entonces, eliminamos así este cuadro. Ustedes se fijan. ¿Ven? Acá. Vamos eliminando y solamente colocamos así. Este cuadro. Copiamos y enviamos entonces al Word. Eliminamos, rehacemos lo que hicimos para que no se pierda nuestro precio de costo. Eso en lo que dice precio de venta del producto o del servicio. Después dice agrupación y ordenamiento de los antecedentes requeridos para la preparación del presupuesto de los gastos e ingresos. Presupuestos de mano de obra. Ahí nos estamos yendo a lo que son los sueldos, cuadro de mano de obra. Y colocamos el cuadro de sueldos. Y si tenemos servicios tercerizados, acá tienen creo que contador y delivery, ¿verdad? Entonces, los servicios tercerizados que tienen, puede tener contador y limpieza también ustedes. Depende ya de cada proyecto. Después vemos el presupuesto de energía y otros materiales diversos requeridos en la operación y mantenimiento de obra. Y acá nos vamos todo lo que tenga que ver con nuestro cuadro de costos anuales. Costos anuales que tenemos acá. Acá tenemos todo lo que tenga que ver con los gastos administrativos, todo lo que tenga que ver con los gastos no desembolsables y los gastos financieros. Estos son entonces todos los gastos anuales proyectados. Eso se coloca en el 12.3.2. 12.3.2. Después tiene explicación del detalle de respecto al cálculo de costos por depreciación y obsolencia. Ahí ustedes, si ustedes desean, pueden colocar lo que se acuerdan de lo que es depreciación, de lo que es amortización, y nos vamos directamente a los cuadros, al cuadro de depreciación y al cuadro de amortización, porque se divide por nuestro cuadro. Entonces, este es el cuadro de amortización y este es el cuadro de depreciación donde me da mi valor a depreciar. Después tenemos los antecedentes que pudieran ser necesarios para la evaluación social del proyecto. Enumeración de los costos. Acá ustedes necesitan explicar por qué es necesario o qué beneficio va a tener
la persona que va a trabajar con la empresa. Beneficios y ventajas que va a trabajar con la empresa, con ustedes. ¿Por qué? Porque pueden hablar de la tasa en el servicio que ustedes van a ofrecer, la calidad del producto a un precio accesible, a un precio de mercado. En pocas palabras, no hace falta explicar mucho ahí. Después nos vamos a la última unidad, que sería la evaluación, que es dice el título, rentabilidad del capital del proyecto. Ahí ustedes van a comentar, van a hablar sobre dos parámetros muy utilizados que son el cálculo de viabilidad, como es el VAM y el TIR. Ambos conceptos se basan en lo mismo y es la estimación de los flujos de caja con los que dispone la empresa. El valor actual neto es el método para evaluar las propuestas de inversión del capital mediante la obtención del valor presente de los flujos netos de efectivo que en el futuro sean generados, utilizando para ello el costo del capital de la empresa o la tasa de rendimiento mínima. Tasa interna de retorno, el método que se utilizará para evaluar las propuestas de la inversión mediante la aplicación de la tasa de interés igual a cero, el valor presente de los flujos de efectivo generados en el futuro considerado. Ahí dice rentabilidad del capital del proyecto. Ahí entonces vemos nuestro VAN y nuestro TIR. Y nos vamos a nuestro VAN y nuestro TIR y encontramos que el cálculo del VAN me tira acá está mi cálculo del VAN. Si ustedes se dan cuenta, a ver, un poco, se mueve más acá. Sí. Acá me dice que es un 30% y esta es la tasa del 30%. Y automáticamente entonces copio este cuadro. Después dice la determinación del valor actual neto con la tasa de descuento del 30% bajo el criterio TEMAR, que sería tasa mínima de aceptación del proyecto. ¿Cuál es mi tasa mínima de aceptación del proyecto? 30%. Entonces, bajo el criterio de TEMAR, el flujo de fondos fue actualizado a una tasa de descuento del 30%. Acá yo actualicé mi tasa mi flujo al 30%. Considerando el costo de oportunidad del capital propio y del riesgo puro de la caída de las ventas. En este escenario, el VAM, TEMAR, entre paréntesis, es de 641.888.746 guaraníes. Entonces, ese es mi TEMAR en base a mi VAM. Y solamente ese copio, solamente esa parte. VAM, este monto, y coloco ahí, elimino, ustedes se dan cuenta que voy eliminando todo lo otro, ahí, y coloco ese. Flujo y flujo actualizado con este título. Y acá le pueden poner el 30% y después rehacemos eso. Después dice terminación del VAM, valor actual neto, con la tasa de descuento del 16,5% bajo el criterio costo promedio ponderado del capital. Y ahí ustedes tienen entonces su costo promedio del capital y ponen esta es la participación, ¿verdad? Costo promedio ponderado, 87, 13, y de esa forma sale 10%, perdón, era 10%, no 16,5. Entonces el criterio es 10%. Y ahí dice, bajo el criterio del costo promedio ponderado del capital, el flujo de fondos fue actualizado a la tasa de descuento del 10%, considerando el costo de oportunidad del capital propio. En este escenario, el BAM, que sería el costo promedio ponderado, tiene un monto de guaraníes, no me sale el guaraníes acá, pero entonces ponemos solamente este cuadro que está acá y estiramos este cuadro y copiamos ahí. Después del capital total promedio por el proyecto, que me dice lo que es el TIR, que es la tasa interna de retorno que tenemos acá. Acá estaba el costo promedio ponderado, perdón, del 10%. Entonces me da 1.370 millones, 327.148. Le estaba buscando a este cuadrito y no le estaba encontrando. Entonces ahí me dice cuál es mi criterio de lo que es costo promedio ponderado del capital. Costo promedio ponderado del capital, sí.
Y después habla del TIR, que efectivamente se puede demostrar que la tasa interna de retorno, evaluando lo invertido y en promedio lo que paga el proyecto durante los 5 años, siendo este indicador de rentabilidad, y me dice que mi rentabilidad es de 83,4%. El plazo de recuperación, acá me dice el plazo de recuperación que es un año, 3 meses sería, un año, y después los meses y copiamos este cuadro. Contamos cuál es nuestro TIR, copiamos este y después copiamos este cuadro y explicamos abajo de ese ítem. Y con eso se termina todo lo que es la parte financiera. Parece muy fácil, muy corto todo, y ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimos cuadros, pero los cuadros nos llevan a los cuadros finales que van dentro del proyecto. Entonces, más adelante nosotros vamos a estar trabajando con lo que es eso, vamos a estar viendo lo que es el Excel. Yo les voy a ir pasando ya este material para que ustedes puedan ir teniendo el cuadro de Excel y puedan ir cargando. Entonces, con eso cerramos lo que es la explicación para esas unidades. Muchísimas gracias.